Hola, muy buenas a todos y todas y bienvenidos al canal. ¡Comenzamos! Podemos hablar de algo que hace bastante tiempo que no se habla por este canal y es el tema de las famosas barras de sonido. Sí, algunos de vosotros me habéis escrito que hablase de las barras de sonido y sobre mi opinión. Y bueno, precisamente quiero aclarar antes de nada una cosa, porque también otros me habéis escrito diciendo que directamente que yo estoy en contra de las barras de sonido, algo que es totalmente incierto. Yo de hecho tengo una justo debajo del proyector, por lo cual pues si estuviese en contra no tendría ninguna, evidentemente. Lo que sí que estoy en contra es de algunas barritas de sonido de precios exorbitantemente altos que prometen ser la panacea y que realmente pues no lo son directamente. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar y voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, ya que es algo bastante amplio. Pero vamos a comenzar con lo más sencillo, y es para la gente que tan solo ve televisión. Es decir, no ve películas en Blu-ray, solo ve televisión. Bueno, pues para ellos tenéis un montón de barras de sonido, las que se llaman 2.0, inclusive también tenemos las 3.0, las 4.0, las 2.1, y todos preguntaréis, ¿y qué es el punto 1? Bueno, el punto 1 es el subwoofer. Y hay dos tipos de barras de sonido, porque encontraréis algunas que pone, pues yo qué sé, barra de 60 vatios más 30 del subwoofer. Pero ya sabéis lo que es un subwoofer y encontraréis que el subwoofer no está, ya que viene incluido dentro de la propia barra. Yo directamente ya os digo que huyáis de este tipo de barras de sonido. Que sí, habrá alguna que será buena, no voy a decir que no, pero cuando viene un punto uno, lo mejor es que tengáis el cajón, o sea, ya sabéis, el famoso subwoofer aparte, ya sea con cable, sea inalámbrico o sea como sea. Siempre va a ser mucho mejor que tenga el espacio necesario para la fuerza del aire, etcétera, etcétera, que necesita un subwoofer. Pero alguno dirá, bueno, pero es que yo quiero tener la tele y no quiero tener la caja del subwoofer porque no tengo sitio o por lo que sea. Bueno, pues siempre tienes la opción de comprarte la barra con el subwoofer, o inclusive si no necesitas el subwoofer dentro de la propia barra, pues como decía al comienzo, las que son 2.0, que son más que suficientes pues para escuchar televisión. Sí tengo que deciros algo bastante importante, y es el tema de la potencia, porque a día de hoy mucha gente aún pica con el tema de barra de sonido de 1500 vatios. Bueno, tú la ves, dices, a ver cómo han metido 1500 vatios aquí. Bueno, pero cuando miras las especificaciones, luego lees que son de 20 vatios por canal. Bueno, esto es muy sencillo. Los 1500 vatios son una cosa que es el pico máximo a lo que pueden llegar. Es decir, puede tener un golpe y en ese momento pues llegar a los famosos 1500 vatios, pero el resto va a estar a esos 20 vatios. Y lo que tenéis que buscar cuando os compréis la 2.0, la 5.1, la 400, lo que sea, es las siglas de RMS, o sea, respuesta musical sonora, que ahí realmente es donde os va a decir cuál es la potencia real de la barra de sonido, porque los fabricantes, que son muy listos, y esto no solo lo hacen con las barras de sonido, sino que también lo hacen con los amplificadores, con los altavoces y con 500.000 cosas, pues suelen poner primero lo otro. Y es un poco engañabobos, como se suele decir. Cada uno tiene sus estrategias. Dentro de las potencias, ¿qué necesito yo para escuchar televisión? Pues bueno, 20 vatios por canal no está mal para escuchar televisión. Desde luego vas a notar ya muchísima diferencia con lo que es los altavoces del televisor, que ya sabéis que a día de hoy, como son tan planitos, pues no tienen prácticamente espacio para poner los altavoces.
y suelen sonar lo que se suele decir un poco a lata. Inclusive, aunque algunos televisores detrás lleven que si el subwoofer, que también son ultra planos, y bueno, sí mejoran algo a lo que es el sonido del televisor, pero se quedan bastante cortos con el sonido que te puede ya ofrecer pues dicha propia barra de sonido. Digamos, a partir de 20 vatios por canal en adelante ya estaría bien. Si son 30, 40, 50 o 60, muchísimo mejor. Vas a ir pues mucho más sobrado. O sea, en vez de tener que subirlo pues al 5 o al 6, pues si tienes la de 60 vatios, por decirte, pues lo mismo lo tienes que subir solo hasta el 2. Por deciros algo, tomároslo como una referencia. Bueno, esto por la parte de la gente que solo ve televisión. Luego tenemos los que quieren montarse en medio home cinema, por llamarlo así, y ahí ya os recomiendo pues ya barras de sonido directamente 5.1. Vamos a obviar las 3.1, las 4.0 y todas estas, para que os vayáis directamente a las 5.1. Es decir, y ojo porque aquí es donde yo soy muy reticente. Y sobre todo con barras exageradamente caras. Hemos visto un montón de barras tipo Sonos, compañía y otras tantas, o alguna que inclusive corre por este vídeo, que era bastante estafa, todo hay que decirlo. Sí, una de Bang Olufsen, que de 6.500 euros y que aquello no tenía desperdicio. Pero bueno, hemos visto unas barras que ya son bastante grandes que pone 5.1, pero ojo, porque todo va incluido en la misma barra. Es decir, no vas a tener altavoces traseros y no vas a tener subwoofer aparte. Ya digo, todo va incluido dentro de la propia barra. Y muchos también me habéis escrito diciendo, no, yo tengo tal barra, yo tengo la otra, yo tengo la demás para el lado. Y bueno, esto es la hostia, se escucha muy bien, etcétera, etcétera, etcétera. Y como siempre os digo, aquí nadie pone en duda que se pueda escuchar bien o no, pero desde luego se va a quedar muy lejos, y esto ya hablaremos en otro vídeo, contra un equipo de sonido dedicado. O sea, no hay, es que no hay discusión, por mucha tecnología y mucha cosa nueva que hagan. La separación de canales que tiene un equipo de música no la va a tener ni de coña una barra de sonido. Pero bueno, ya digo que esto lo dejaremos para otro vídeo. ¿Qué pasa con estas barras? Bueno, pues como digo, que todo va incluido. Y claro, el tema del 5.1, que es lo que mucha gente quiere, ¿no? O sea, notar los efectos de sonido y todo el rollo. Bueno, pues ¿qué pasa con esto? Pues que como todo va incluido allí, pues se basa en procesamientos virtuales. Es decir, los altavoces que están colocados dentro pues tienen que hacer una serie de cálculos matemáticos, por decirlo así sencillamente, para que te haga el efecto de que tú detrás tienes unos altavoces que ahí no están. Y esto pues se suele conseguir a medias, porque ya digo que es primero que no es algo nada nuevo, esto tiene ya muchísimos años. De hecho, creo que los primeros, no sé si fueron Pioneer, y era el sistema llamado Phantom. Luego vino Sony con el Cinema X famoso, y tenían también los famosos altavoces fantasmas. Yo de hecho aún tengo el amplificador de Sony. Y, a ver, ya digo, se consigue algún que otro resultado, pero evidentemente ni de broma va a ser como si tú los tuvieses detrás. Por lo cual, esto yo lo recomiendo para gente con habitaciones, ojo y quedaros con esto porque es importante, con habitaciones pequeñas. Porque ahí sí que le vais a poder sacar el máximo partido, ya que ser un recinto bastante cerrado, no le va a costar tanto a los altavoces hacer todas las reflexiones, etcétera, etcétera, que tiene que hacer para que lograr ese efecto. Si ya tenéis salones amplios, pues yo no os las voy a recomendar ni de broma. Ya lo digo. Lo mejor para un 5.1 es tener pues la barra y
detrás los dos altavoces físicos más el subwoofer, porque la diferencia, ya digo que es abismal. ¿Cómo es posible? Dentro de esto, pues también vamos a encontrar que tengamos los altavoces que sean Wi-Fi, que sean Bluetooth, y aunque ha mejorado mucho, pues yo tampoco, es un sistema que yo aún de momento no recomiendo. Sigue siendo muchísimo mejor tenerlo por cable directamente, porque así te evitas una serie de interferencias que se pueden producir y que te joda la experiencia. Así de claro os lo digo. Dentro de estas barras pues tenemos también de muchísimos precios, pero un montón de precios, desde yo que sé, ciento y pico de euros hasta los 2.000 o 3.000 euros. Y luego ya vamos con la panacea. Con la panacea y las que más gracia me hacen a mí, que son las famosas barras que hay ahora un montón con Dolby Atmos o DTS-X. Bueno, en el caso de las DTS-X, inclusive algunos que llevan las dos, siempre vais a ver, y fijaros, porque esto es también importante, cuando ponen DTS-X y pone virtual. ¿Qué pasa con esto? Pues lo mismo que con el Dolby Atmos virtual. Y es algo que, lo mismo que os explicaba anteriormente con la falta de los altavoces traseros. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Nos vamos a encontrar muchas veces barras de sonido que solo llevan la barra y no llevan nada más. No llevan traseros, no llevan nada. No llevan ni tan siquiera el subwoofer. Algunos sí que los llevarán, pero evidentemente pues va a subir el precio. Pero vamos a explicar primero estos. Bueno, pues esto también se basa en el famoso procesamiento de sonido, etcétera, etcétera. Y va a tener que calcular no solo los efectos de sonido de los traseros que no tienes, sino que además, ojo, va a tener también que calcular el procesamiento de los Atmos, que supuestamente estarían colgados en el techo. Sí hay algunas, ojo, tengo que hacer aquí también dos aclaraciones, que sí que tienen los altavoces Atmos puestos dentro. Pero ojo con esta porque también es bastante peculiar. Hay algunas que van totalmente planos los altavoces y también os digo que huyáis de estas. Los altavoces para ambos tienen que tener una inclinación para que haga un rebote en la pared, o sea, haga esto directamente, con una especie de triángulo y vaya hacia tu punto de escucha. Si el altavoz está directamente puesto así, mirando hacia arriba, malo, 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 malo. Y de estas ya os digo que hay muchas. Lo mejor en estos casos, bueno, principalmente os digo que esto lo podéis mirar en las especificaciones del producto antes de comprarlo, e incluso algunas se ven a simple vista como el altavoz que está dentro sí que tiene la inclinación. Si tiene la inclinación, aunque no tenga los traseros, pues bueno, siguen sin hacerme gracia, pero desde luego son muchísimo más aconsejables que las que están totalmente mirando hacia arriba. Lo mejor, primero que estén inclinadas y luego que tenga los altavoces traseros también y el subwoofer. Evidentemente vas a tener que pagar más, pero vuelvo a lo mismo de antes. La experiencia pues va a ser muchísimo mejor. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque hay maravillas como las barras estas de Sonos o la de Absolute, otras tantas que, bueno, sí hay alguna que otra inclinación, que no sé qué, no sé cuántos. Esas barras ya digo que son, a mí me parecieron, a ver cómo lo digo finamente. No voy a decir estafa porque, a ver, no son tampoco una estafa, pero que nos lo están vendiendo como si fuesen, ya digo, la panacea y se quedan pero que muy cortitas con lo que podía ser un equipo de música dedicado. Y ya sé también que muchos me escribisteis, porque este tema trajo bastante cola, porque algunos de vosotros las habíais tenido o las teníais, las habíais escuchado y bueno, que esto era la gloria bendita, que bueno, que yo no sé lo que digo y que vamos, que estoy loco porque aquello es una absoluta maravilla, sí, una absoluta maravilla,
pero que, vamos a ver, si tú tienes una barra de sonido así de grande, ¿vale? Muy bien. Esta es la separación de canales, ¿vale? Muy bien. Ahora tienes un equipo de música donde tienes los altavoces, cada uno puesto allí y puesto allí. ¿Qué tiene más separación de canales? ¿Esto o esto? Se acabó la discusión, ¿vale? Y muchos me van a decir, no, pero es que dentro lleva una tecnología que hace el proceso de no sé qué, no sé cuánto. Y efectivamente, lleva dentro una tecnología que tiene que virtualizar para que intente hacer esto. Cuando realmente la otra ya de fábrica ya te está haciendo esto. Si imagínate si le meto un virtualizador, entonces para sí, ya directamente. Pues ahí sí ya te digo que se acaba la discusión. Y no hay más. Y es que, ya digo que no hay más. Lo mismo que cuando ponen el Atmos, que están encima, va a ser lo mismo esto que tenerlos directamente colgados en el techo. Mis cojones 23, así de claro os lo digo. Y ya podéis poneros como queráis. O sea, no hay discusión que valga. Pero bueno, al margen de esto, para los que estéis interesados en este tipo de barras de sonidos, no digo las Sonos, no digo estas, sino las normales, las de estar por casa, las dentro del rango de precios, ya sea desde, ya digo, desde 150, 200, 300, 400, 500 euros, pues tenemos, hay que decirlo, muy buenas barras de sonido, ya sean de Sony, de Hisense, de JVC, por deciros algo. Y ya digo, volveros a fijar en lo mismo de siempre. Primero, si estáis con el Atmos o el TSX, que tengan la inclinación de los altavoces dedicados de Atmos, porque si no, huir totalmente. Luego, estar siempre pendiente de la famosa potencia real, el de la respuesta musical sonora o RMS para los amigos. Y por último, y esto vale para todas las barras de sonido, y no lo voy a hacer, voy a acabar aquí para no hacerlo tan largo, el tema de las conexiones, que es algo bastante importante. Principal, ya sabéis que ahora funciona todo, prácticamente todo, por el HDMI. Y normalmente las más económicas, pues vais a ver que tenéis una entrada o salida HDMI, vais a tener una salida digital, posiblemente una coaxial, y las típicas de RCA, o sea, el blanco y el rojo, o inclusive uno que será un jack de 3,5 que puede ir al blanco y el rojo. Para los que tengáis equipos antiguos, o sea, o mejor dicho, que tengáis alguna consola antigua que utilicen este tipo, el blanco y el rojo, pues siempre es interesante tenerlos ahí. Más vale que sobren que no que falten. Coaxial o digital, el SPDIF para los amigos. Dependiendo también de lo que tengáis. Si están las dos, pues muchísimo mejor. Si no, pues cualquiera de las dos, ya sea coaxial o la digital, que es exactamente lo mismo, pero lo único que cambia es el conector, pues os servirán también. Y lo mejor, por si aquellas, es que busquéis barras que tengan 2 HDMI. Ya sea uno para el televisor y otro pues para el Blu-ray o alguna videoconsola o lo que sea. ¿Que no lo hay? Pues lo dicho. Por lo menos uno que lo tenga, porque también hay mucha barra de sonido suelta por ahí que os las quieren colar, que tan solo llevan pues salidas digitales, coaxiales y la típica RCA, pero no llevan HDMI. Huir también directamente de estas. También importante el tema, y esto hay que decir que prácticamente todas lo tienen, es el montaje. Porque algunas personas pues van a querer meter en la pared y otros lo van a poner, pues por ejemplo, encima del mueble en el televisor. Y ahí veréis que tiene un selector normalmente que sea para montar lo que dicen en muro, o sea, en pared, o directamente colocarlo encima del mueble del televisor. Y os advierto que el sonido también cambia. O sea, importante también que tenga este selector. Ya digo, barras un montón, pero siempre dependiendo de lo que tú necesites. ¿Me explico? No, creo que me explico.
Ya digo que no es lo mismo una barra para un televisor normal y corriente que después pues que necesitéis una barra pues para ver películas, videojuegos y otras tantas cosas, porque yo os recomiendo directamente pues gastaros un poquillo más la pasta y desde luego pues vais a obtener pues muchísimos mejores resultados, sin quitar que las otras pues también den buenos resultados para pues lo que tengan que hacer. Bueno, fin de la primera parte, como se suele decir. Si tenéis alguna pregunta, pues me la podéis dejar en la caja de comentarios. Pues bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te gusta, ya sabéis, le puedes dar al like o no, te puedes suscribir al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.